Saludos cordiales al cuarto Congreso Internacional en Ciencias para el Desarrollo Estratégico hacia la promoción e intercambio de saberes, una conmoción antes y después de la pandemia. Yo soy doctora Rosa Antonieta Padilla, programa de profundización del postdoctorado de la Universidad de Yaracuy. Agradezco a las distintas universidades por permitir el intercambio de conocimiento. Vamos a dar comienzo a la ponencia. El presente trabajo se realiza para un análisis de las dimensiones prácticas adecuadas a esta realidad, la pandemia, la enfermedad de coronavirus o COVID-19. Se ha probado una crisis que todos los ámbitos de la educación han cerrado masivo todas las actividades y de presente estudio las clases presenciales de los institutos educativos. El resquicio educativo previo a la pandemia. Antes de la pandemia, América Latina enfrentaba ya un grave déficit de aprendizaje, como lo ilustran las pruebas internacionales especializadas, por ejemplo, de acuerdo con las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, más conocida como la PISA, en 2018, el PISA para el Desarrollo, en donde demostró que el 30% de los estudiantes de 15 años de América Latina cuentan con una competencia mínima en matemática 1. Los resultados varían por país, e incluso en aquellos con mejor desempeño, Chile y Uruguay, apenas la mitad tiene estas competencias. En contraste, el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperatividad del Desarrollo Económico asciende al 80%, excluyendo a Chile, a Colombia y a México. El resquicio educativo con la pandemia, sin escuela y educación a distancia. El cierre de las escuelas a causa del COVID ha afectado aproximadamente a 150 millones de estudiantes en América Latina, según datos del UNICEF en marzo del 2020 a febrero del 2021. Debido a la pandemia, las escuelas de la región acumularon promedio de 23 semanas clausuradas, que significa casi el 58% del tiempo que debieron funcionar sin tomar en cuenta las vacaciones. Podríamos decir que el año escolar completo en América Latina es de 38 semanas a nivel de cierre de escuela en 17 países de América Latina y el Caribe. Este cierre ha sido demasiado largo con respecto a lo ocurrido en Asia, Europa y África. ¿Qué hacer con el resquicio educativo después de la pandemia? Yo considero que las pruebas estandarizadas de gran escala permiten medir el nivel y evolución de los aprendizajes en un sistema educativo, así como identificar a los grupos poblacionales y los temas que requieren de mayor atención por parte de las políticas educativas. Cuando estas pruebas son censales, esto quiere decir que son en un grado, ¿verdad? Podemos tener una mejor apreciación de la evolución del aprendizaje en ese grado y una retroalimentación tanto para el maestro, para la escuela, para el Estado. ¿Ok? La transformación de la educación presencial a la educación a distancia es tal escala y es en tan poco tiempo que trajo para los que ningún sistema educativo estaba preparado completamente, ya que educación a distancia requiere que los estudiantes tengan acceso a esa modalidad educativa. El aprendizaje hacia los medios digitales demanda que estudiantes dispongan de una conexión de internet, el dispositivo adecuado, conocimientos de los contenidos digitales, de las plataformas en línea, y en muchos hogares latinoamericanos ellos no lo tienen. La gestión política educativa después de la pandemia. Cabe destacar que la gestión en la educación de las políticas educativas se consideran de importancia trabajar por una educación de trascendencia. Se exhorta
a instituciones responsables del diseño de las políticas educativas a atender la importancia que generan condiciones para edificar una sociedad del conocimiento, que afirma el profesor Morales, que dice que el desarrollo de la Web 2.2 es el evento más distinguido del siglo XXI, ya que ha influenciado en las organizaciones, en la sociedad y en las personas. La importancia del conocimiento. La educación desde el discurso ajeno al discurso propio. Es pertinente comprender que el conocimiento es un instrumento, es un fin verdadero, es el indicador de la calidad educativa, es el impacto que tienen los egresados en la sociedad. Si no hay impacto en la sociedad, la educación está en crisis. El reto educativo actual es generar esperanzas. El reto de los educadores es generar esperanzas a partir de una perspectiva pragmática que se describe en categorías plausibles para atender la agenda pendiente al diseñarse las políticas educativas. ¿Cuáles son los fundamentos epistémicos del paradigma de la modernidad líquida? Es el eje filosófico de este trabajo. Consiste en una perspectiva y una cosmovisión del sociólogo Simon Bauman para alertar sobre el cambio acelerado en la realidad que percibimos. Según Bauman, existe una enorme y creciente brecha entre nuestra condición de individuos de jure y nuestras posibilidades de transformarnos en individuos de facto. Es decir, de tomar el control de nuestro destino y hacer las elecciones que verdaderamente deseamos hacer. Y desde la perspectiva de modernidad líquida, se requiere educar a los maestros en la capacidad de procesar información relevante, pertinente, dado la permanente incertidumbre que caracteriza el nuevo milenio, de acuerdo a Yáñez. Y en las conclusiones se llegó que se considera de suma importancia educar a las personas, no solo a los profesionales, identificar y diseñar el tipo de educación que vamos a necesitar para el futuro, desarrollar modelos y escenarios educativos equitativos e inclusivos, aprender a utilizar la tecnología. ¿Cuál va a ser el gran reto que deja la pandemia? Ha desvestido las profundas carencias e inequidades y la falta de preparación de los sistemas educativos latinoamericanos para enfrentar los retos de la educación fuera del aula. La crisis actual presenta oportunidades de mejorar, especialmente para aprovechar mucho más la tecnología para potenciar las habilidades digitales de estudiantes y maestros, mejorar la gestión de los sistemas educativos y formar la cuarta revolución industrial. Gracias. Gracias. Gracias.